esta oportunidad para traer la palabra de Dios y dejar que Dios hable a nuestras vidas. Sin más preámbulo, hermanos, le invito a abrir su Biblia, libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Gloria al Señor. De su versículo 1 al 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9. Cuando lo tenga, manifiéstelo con un amén, en señal que estamos convenidos en la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios de manera alternada, un versículo servidor, un versículo ustedes. Versículo número 9, nos unimos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oramos a Dios. Padre bueno, maravilloso y omnipotente Dios de gloria, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor, que hables a la vida, al corazón de cada uno de tus hijos. Que bendigas, edifiques, Señor, con tu palabra, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Trae, Señor, guianza, trae, Señor, consejería. Esclarece, Señor, el pensamiento de cada uno, Señor, de los presentes, aún, Señor, de nuestros hermanos, quienes están detrás de pantalla, Señor, por vía red social, Señor, a través del Facebook. Te pedimos que envíes bendición también a sus vidas, que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición. Dame palabra sabia, prudente, ungida, restauradora, y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta hermosa tarde vamos a ver el tema 5 cosas para crecer espiritualmente. Amén. ¿Quiere repetirlo conmigo? Ahora quiero preguntar, ¿cuántos desean crecer espiritualmente? Gloria a Dios. No tan solo, amados hermanos, porque nosotros lo deseemos, queramos crecer, sino porque también es el deseo de Dios. Amén. Veamos qué dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ya le dijimos al Señor que queremos crecer espiritualmente, pero aprecie lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. 5 cosas para crecer espiritualmente. Necesitamos crecer, pero para crecer espiritualmente, hermanos, necesitamos doblegar esfuerzo. Necesitamos dejar que sea Dios en cada uno de nosotros quien haga su obra gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, hermanos, ahí nos dice los 2 tipos de cristianos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, el primer grupo, los espirituales, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la bendita palabra de Dios? Que los espirituales deben ayudar a los caídos. Amén. Los espirituales son hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Los espirituales son hombres y mujeres llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Los no espirituales, o sea, los carnales, le dice la palabra de Dios, son gente inmadura, gente que le reprocha a Dios por todas las cosas que le suceden. Tienen celos, viven peleando, contendiendo. Aquí en el pasaje que hemos leído de Corintios, había una contienda. Nosotros somos de Pablo, vosotros de Apolos. Hasta el día de hoy, hermanos, hay gente que no ha crecido espiritualmente. Hasta el día de hoy vemos, hermanos, que por el nombre del movimiento, la denominación, se dice nosotros los pentecostés somos los que en realidad vivimos en la doctrina. El bautista dice también su versión, el nazareno en la Asamblea de Dios. Pero quiero decirle, hermanos, algo muy concreto conforme a la palabra. El que es espiritual sabe que es hijo de Dios y que es su Señor Jesucristo, su Rey y su Salvador. Amén. Sintetizadamente, el que sabe que es espiritual sabe que Jesús es su Rey y su Salvador. Y él no anda anteponiendo nombres o denominaciones. Y el espiritual, hermanos, se da a conocer rápidamente. 5 cosas para crecer espiritualmente. Número 1, poner nuestros ojos en Cristo. ¿Qué tan importante es poner nuestros ojos espirituales en el Señor? Nuestros ojos, dice la palabra de Dios, en el blanco perfecto que es Cristo y el consumador de la fe. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Él fue tentado en todo, mas sin embargo en él no se encontró ninguna falta, ningún pecado, porque era el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, hermanos, vino a ponernos el ejemplo de
cómo debe ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Poner nuestra mirada en Cristo, pedirle a Dios a no desviar nuestra mirada espiritual. Mi modelo, mi ejemplo a seguir es Cristo. Amén. Para que nada me desanime, para que nada me desvíe, me confunda, me aparte del amor de Dios, del amor de Cristo y de su camino, de su verdad. Necesito tener mis ojos espirituales en el Señor Jesús. Pero necesitamos crecer, y esa palabra es importante. Acompáñeme al libro de Salmos capítulo 1, versículo 3. Este capítulo habla del justo y los pecadores. El 3 habla del justo. Y ahí nos da, hermanos, la guía, la línea de cómo crecer. Dice capítulo 1, versículo 3 de Salmos: será como árbol plantado junto a qué, léalo usted y fuerte, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa planta o ese árbol, antes de brotar, era una semilla. Pero dice Salmos capítulo 1, versículo 3, que no está en un lugar desértico, no está en un lugar seco, está junto a corrientes de aguas. A su nombre. Y si está junto a corrientes de aguas, hermanos, va a brotar, esa semilla se va a convertir en una planta, va a crecer, va a desarrollar, sus hojas se van a ver frondosas, hermosas. Y también el mismo versículo dice que a su tiempo, hermanos, dará su fruto. Amén. Esa planta, ese árbol, es un tipo del creyente, del cristiano. Está hablando de nosotros, que tenemos que crecer, que tenemos, hermanos, aleluya, que ser llenos de todo lo que Dios quiera, hermanos, depositar en nosotros, plantado junto a corrientes de aguas. Las aguas es su presencia, hermanos. Y el cristiano, para poder crecer, tiene que vivir una vida apegada a Dios. ¿Qué más trato, hermanos, de inyectarle en esta tarde? Reconocer que mis obras no me salvan, ni mi ofrenda, ni mi diezmo, son mandamientos. El único que puede salvarme es Jesús de Nazaret, es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Poner nuestra mirada en Cristo es importante. No pongamos nuestra mirada en el hombre. Dice en Corintios, donde hemos leído, que somos instrumentos de Dios. Somos vasos que Dios usó, tanto Pablo como Apolos. El importante es ¿quién? Cristo. Amén. El importante es nuestro Señor Jesucristo. Yo planté, dice el versículo 6, 3:6 de 1 Corintios. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El único que puede, hermanos, hacer crecer nuestra vida espiritual es nuestro Dios. Y en el corazón de Dios está, hermano, que nosotros crezcamos cada día. Santo es el Señor, bendito sea su nombre.
Ahí en Primera de Corintios capítulo 3, más adelantito versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Cuál es el fundamento del cristiano espiritual, del hombre espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida espiritual debe estar, hermanos, fundamentada. La base, hermanos, de nuestra vida está en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto ese fundamento. No puede haber otro, el cual es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. ¿Sabe por qué nos mantenemos hasta el día de hoy? En medio de tantas pruebas y luchas, aflicciones y contingencias y todo lo que sucede alrededor de nosotros, el mundo entero, nuestra nación y nuestra ciudad, porque nuestra vida espiritual está cimentada en el fundamento que es Cristo. A su nombre. No nos mueve ni viento contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, 5 cosas para crecer espiritualmente. El primero, dijimos, poner nuestros ojos en Cristo. No desvíes tu mirada. No seas como Pedro, que experimentó que era caminar sobre las aguas del mar, pero dice la palabra de Dios que cuando empezó a caminar, sus ojos estaban puestos en Jesús. Iba hacia Él caminando. Iba, hermanos, contemplando, experimentando gloria, el apóstol Pedro. Pero cuando desvió su mirada a las fuertes olas, a los fuertes vientos, aquella tempestad, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Se hundió y a punto de ahogarse. Y eso también nos habla a nuestra vida. Siempre, en todas las cosas, bajo toda circunstancia, que nuestra mirada, nuestro centro de atención sea nuestro Señor Jesucristo. No mires el problema. Muchos están detenidos. Ya la iglesia de Cristo se reúne para celebrar a Dios, para honrar su nombre, escuchar palabra, pero muchos siguen en cuarentena. Pero la cuarentena los está enfermando más de la cuenta. No oran, no leen su Biblia, no buscan de Dios, están desanimados, están fríos. Nosotros, hermanos, tenemos que atender la palabra de Dios tal y como se debe, bajo toda circunstancia, que nuestros ojos estén en el blanco perfecto que es Cristo. No miremos el problema. El problema es pequeño delante del poder de nuestro Dios. A su nombre. Celebre a Dios en esta tarde. Dele ofrenda de palmas al Señor. Se merece gloria, alabanza. Él nos ha sacado adelante, hermanos. Segunda cosa para crecer espiritual, o segundo punto, como usted quiera llamarle: las pruebas. No vea usted las pruebas como una pared, como una barrera, como un obstáculo solamente. Las pruebas Dios lo permite en nosotros para poder madurar. En medio de la lucha, de la prueba, hermanos, hay un pulir de Dios. Hay una limpieza de parte de Dios en nuestra mente, nuestro corazón. Se quitan costumbres, lineamientos de nuestra vida. A veces somos muy lineales para servirle a Dios. Se caen las malas costumbres, y por eso Dios permite las pruebas en nosotros. Usted ha leído del siervo Job, ¿verdad? ¿Qué tanto no pasó Job?
y aguantó. Quizás los requisitos de este hombre era porque era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero a mí me asombra lo que dice, hermanos, en el capítulo 42, versículo 5, Job. Dice, escuche: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que cuando estaba pasando aquella lucha, aquella prueba, Job se dejaba, hermanos, se dejaba pulir, moldear por Dios. No tenía nada, se quedó en la ruina y todavía bendijo el nombre de Dios. Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén. A su nombre. Y dice que rasgó su vestido, su vestimenta, se rasuró su cabellera, se postró y adoró a Dios, ya con aquella lepra en su cuerpo. Job es una muestra, hermanos, de lealtad de un hijo de Dios para su Padre Celestial. No renegar. El que es espiritual no reniega, no le dice a Dios: ¿por qué permitiste este problema? Estoy saliendo de una, ya estoy entrando en otra. No le reprocha a Dios. Lo único que le dice: dame fuerzas para que yo pueda contemplar tu gloria, Señor. Soy tu hijo y creo que tú estás conmigo y me vas a sacar adelante como un gran vencedor. A su nombre. Santo es el nombre. Esa debe ser nuestra expresión en nuestra boca. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 5. Dice el 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia, hermano? Siento como que ya nos estamos metiendo en algo serio, ¿eh? Sonría, Cristo le ama. Queremos que las cosas vengan, pero a la voz de ya. Ese es un defecto que tiene el cristiano. No desesperamos. No desesperamos y queremos solución a nuestro problema, hermanos, pero pronto. Dice, del 3 nos pasamos al 5, ahí mismo libro de Santiago. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La fe produce paciencia. Y es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. La palabra de Dios dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Dios nunca llega antes ni después. Él sabe llegar en el momento preciso que le necesitamos. A veces en el momento que ya estamos dando las últimas, que estamos pensando que ya no podemos, que ya no hay solución, que ya estamos a punto de desistir, es cuando Dios llega, hermanos. Dios sabe llegar en el momento preciso. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Job, capítulo 23, estamos en el punto número 2, las pruebas, 5 cosas para crecer espiritualmente. Job, capítulo 23, por favor, hermanos, versículo 8. Dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. El 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará. ¿Estamos allí? Y saldré como oro. Le estoy diciendo que las pruebas nos pulen.
A ver, dirija su mirada hacia el frente. Haga usted de cuenta que este es un metal oxidado, aunque no lo está, ¿verdad? Que está todo oxidado y tomamos con la izquierda este metal y con la derecha una lija y le empezamos a frotar. ¿Qué pasa? Empieza a caer el óxido y después de un tiempo terminado, hermanos, ya todo este metal, ¿cómo se ve? Limpio. ¿Qué más? Pulido. ¿Qué más? Brilloso. Pero aquí, hermano, el libro de Job dice que saldremos como oro. O sea que las pruebas nos limpian. Por medio de las pruebas nuestra mente, nuestro corazón es limpiado y es purificado para que quedemos como el oro refulgente. ¿Cuántos alaban al Señor? No vaya usted a pensar como el oro ese que venden allá de Fayuca. Es oro refulgente, oro, el mero oro, hermanos. Así tiene que ser el cristiano. Hay oro amarillo, oro colorado, pero el oro que habla el Señor es un oro de calidad, brilloso, valioso. A su nombre. A ver, busque, hermanos, libro de Deuteronomio, porque dice: me probarás. Capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quiero que usted lo termine. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aleluya. ¿Ya se da cuenta para qué es la prueba? ¿Con qué propósito viene? ¿Por qué Dios lo permite? Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos, sus mandamientos. A veces nada más de pura expresión, de pura boca decimos: Señor, te amo. O en el canto: Jesús, yo te amo. Pero aquí en las pruebas, Job demostró, hermanos, en la prueba, arruinado en lo material, su ganado, su cosecha, su familia, sus hijos, la esposa, su cuerpo de pie a cabeza lleno de aquella sarna. ¿Y qué hizo? Adoró a Dios. A su nombre. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos, en medio de la prueba? Que le demos toda la honra y toda la gloria. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Libro de Amós 9:9. ¿Con qué propósito viene la prueba? Amós 9:9 dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dios es bueno, es poderoso y es sabio. Lo bueno lo deja. El granito es el fruto. Lo bueno, la cosecha, la utilidad. Pero dice: voy a permitir que sea zarandeada la casa de Israel. Es su pueblo. ¿Qué es zarandear, hermano? Sacudir. El agricultor, cuando arranca la mata de frijol o de cacahuate, lo sacude. Cae la tierra, el lodo, la hojarasca, la hoja seca, la chinche, la cucaracha, todo lo malo, y queda el puro fruto. El zarandeo de Dios a nuestra vida, hermano, es con un propósito: para limpiarnos. A su nombre. ¿Cuántos se quieren dejar zarandear? Pensé que iba a retumbar este lugar. Permítalo, porque vale la pena, hermano, pasar por la prueba para venir a terminar como el oro refulgente. Algo limpio, puro, brilloso, valioso para Dios.
Usted cuando va a la casa de la artesanía no se compra un jarro todo chueco, mal pintado, descascarado o agrietado. Usted anda seleccionando lo bueno, ¿sí o no? Bueno, que eso bueno seamos para Dios también. Las pruebas quitan tus imperfecciones. Hay que ser pacientes en el proceso cuando estamos siendo probados y refugiarnos en la presencia de Dios. Job no dejaba de adorar a Dios. Sus amigos, cuando lo vieron en aquella crítica situación, lloraron y lo acompañaron. Y Job siguió adorando a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Estamos dando varias citas, hermanos, para que aprendamos a cómo crecer espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice que no te sorprendas, no te espantes. Tener las pruebas como con sumo gozo, alegrarse. Pero ¿quién se alegra cuando le dice te queda una semana de vida? ¿Ah? Ahí está la aplicación del examen. ¿Quién se goza y le da gloria a Dios con todo su corazón cuando le dice en la lista del despido, del corte personal de la empresa, ahí está tu nombre? Alguien dice gloria a Dios, aleluya. No porque lo vayan a liquidar. Y mire, esto parece que cuesta entenderle. ¿Quién se goza? ¿Quién se alegra cuando algo malo, una noticia, hermanos, desagradable, una mala noticia, hermanos, le llega a sus oídos? ¿Quién se alegra? Pues la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, aleluya, que no nos sorprendamos, que nos regocijemos. ¿Sabe cómo se debe regocijar el espiritual? En la presencia de Dios. A su nombre. Si a usted le dan una mala noticia y corre con su familiar, capaz que ese familiar lo acaba de matar a usted. Pero si a usted le dan una mala noticia y se postra delante de su Dios, Él lo va a fortalecer, Él lo va, hermanos, aleluya, a levantar, lo va a restaurar y le va a decir: no estás solo, yo estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Las pruebas Dios las permite para prepararte. La Biblia dice: gozaos. ¿Cómo me voy a gozar si estoy enfermo, hermano? No tengo fuerza, no tengo ánimo. ¿Cómo me voy a gozar? Le voy a poner un ejemplo. Lo voy a hablar sin necesidad que lo busquemos. Cuando Jesús le dieron la noticia de que Lázaro, el que amaba tanto, estimaba tanto, estaba enfermo, a punto de morir, salió corriendo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos días más se quedó hablando las buenas nuevas? Otros 2 días más y llegó no al primero, ni al segundo, ni al tercero, al cuarto día, ya cuando Lázaro había sido sepultado. Pero ¿qué dijo antes de salir de aquel lugar? Cuando le dijeron: Maestro, Jesús, Lázaro, el que amas, está enfermo, a punto de morir. ¿Qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. La prueba, el problema que usted pase, hermanos, aleluya, o que esté pasando hoy, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, en su hogar, en su familia, en cada área de su vida. Dele gloria al Señor. Tiene un propósito cuando viene la prueba a nuestra vida. Dios le quiere bendecir. A su nombre. Antes que venga la victoria, antes que venga la bendición, viene la prueba.
Y dependiendo la magnitud de la prueba de la lucha, viene esa victoria también, esa gran bendición. Vale la pena sufrir en el camino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: mientras que vosotros estéis en esta tierra, seréis perseguidos, encarcelados, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Él mostrará la revelación de su gloria. 1, 5, 10, 20 años de sufrimiento en esta tierra no se puede comparar con la revelación de su gloria en la eternidad allá en los cielos. Entonces diremos: valió la pena que levantaran falso en contra mía, valió la pena sufrir allá en la tierra. Él nos mostrará, dice su palabra, la revelación de su gloria. No se puede comparar el sufrimiento en esta tierra con lo que el Señor tiene preparado para nosotros allá en el cielo. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Será gozo y adoración a nuestro Dios. A su nombre, santo es el Señor. Número 3, 5 cosas para crecer espiritualmente. La palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a crecer, hermanos. Leemos pasajes sorprendentes, poderosos, extraordinarios. La Biblia habla, hermanos, que el poder de Dios abrió el Jordán, abrió el Mar Rojo. Se cayeron los muros de Jericó. El sol, ¿qué pasó con el sol? ¿Ah? ¿Se detuvo o se oscureció? Pónganse de acuerdo. Aleluya. Se detuvo, llovió, descendió fuego del cielo con el profeta Elías Tisbita. Grandes cosas. Esas grandes cosas Dios lo puede hacer con nosotros, ¿sí o no? ¿Qué dice su palabra? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos instruye, nos guía. Al escudriñar la palabra de Dios, nos alimentamos y nos promete grandes cosas. Así como, ¿cuántas veces alimenta usted su organismo al día? ¿Lo normal? Hay quienes abusan, ¿verdad? Hasta 5. Si así lo alimentáramos, hermano, nuestro espíritu con la palabra, imagínense cuántas veces al día agarramos la Biblia y meditamos, la escudriñamos y le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, sabiduría para poder entender lo profundo de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. ¿Qué tiene que hacer el hombre en lo secular? Estudiar. Y al estudiar libros, llevar cursos y cuantas cosas, se prepara y alcanza una profesión. Nosotros en lo espiritual también tenemos que meternos a la palabra de Dios, dejarnos que Dios, hermanos, nos hable, nos instruya, nos guíe, nos capacite y nos llenemos, como dice el libro de Colosenses 1:10, del conocimiento de Dios y su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias y todas las detracciones. 2 dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Santo es el nombre del Señor. Antes que te alimentes, lo dice claro, desecha todo lo malo, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, celos, contienda, todo lo que hablaba el apóstol Pablo en Corintios, para que se encuentre limpia tu mente, para que se encuentre limpio tu corazón y Dios deposite de su sabiduría, de su conocimiento, de su poder en nosotros. Nuestro corazón tiene que estar limpio, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Desecha primero, antes de ser lleno de Dios, desecha todo lo malo y desea como niño recién nacido el alimento que es la palabra de Dios. ¿Qué hace el niño cuando tiene hambre, hermano? El bebé llora, hasta hace su revinche, ¿va? Que así seamos nosotros, dice la palabra. La palabra de Dios dice, hermanos, que aleluya, deseemos como niños. Debemos estar hambrientos de la palabra de Dios, sedientos de la palabra de Dios. Dejar que Dios nos hable a nuestro corazón por su palabra. Porque hay gente, hermanos, que no tiene fuerza hoy. Porque hay gente desanimada. Porque hay gente, liderazgos, ministerios estancados. ¿Por qué? Porque no están nutridos, no están alimentándose de la palabra de Dios. No es el que predica. La palabra de Dios siempre será, hermanos, palabra de vida para nuestra alma, para nuestro corazón. Quien predique siempre será Dios en su palabra, hablando a cada uno de nosotros. A su nombre, agradézcale a Dios que hasta el día de hoy le habla y lo instruye. Santo es su nombre. Así como alimentamos nuestro organismo, alimentemos nuestra alma con la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmos 42:1? Muchos se lo saben de memoria. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un deseo espiritual. Llénese de la palabra de Dios, hermano. Toda respuesta a toda pregunta en nuestra vida, la respuesta, la solución al problema está en la bendita palabra de Dios. El bebé llora por su leche, por su alimento. Así también nosotros, hermanos, lloremos. Como dice Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Que haya una sed espiritual en nosotros, que haya un deseo espiritual todos los días de alimentarnos, de nutrirnos de la bendita palabra de Dios. A su nombre. ¿Cuántos tienen deseo, hermano, de que Dios los siga alimentando? Si la palabra de Dios es exquisita, es rica para nuestra vida, pero le tenemos que hallar el sazón. Hay gente que no le halla el sazón a la palabra. Mayormente si es el hermano Braulio que va a predicar, ay, me da sueño, me aburre. Pero sabe que no es el exponente, es su corazón. Por eso le dice algo importante la palabra de Dios. Antes de que usted se llene, se quiera llenar de Dios, quítese de usted toda crítica, toda contienda, toda hipocresía. Tiene que estar limpio su corazón para que Dios deposite de lo suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Grite, llore, clámele a Dios, pero haga algo para que Dios le hable a través de su palabra.
A su nombre. Una persona que necesita auxilio, socorro, ¿qué hace? Grita. ¿Qué más? Hace ademanes, señas, ¿verdad? Auxilio, socorro, mi casa se está quemando, que alguien me ayude. Así clamemos nosotros, hermano. Levantemos manos todas las mañanas, clamemos a Dios. Demostremos a nuestro Dios que tenemos sed, que tenemos hambre de Él, de su presencia, de su palabra. Santo es su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2. Aleluya. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien, hermanos, le falló a Dios, dice que tenemos un intermediario entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Tenemos abogado quien interceda por nosotros. Pero debe haber, hermanos, una división entre el mundo y nosotros como hijos de Dios, como hombres espirituales. Debe haber, hermanos, una separación entre el carnal y el espiritual. Y segunda de Corintios capítulo 6, ahora vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Malas asociaciones está hablando allí el versículo 14, 6:14, según de Corintios. O sea que debe haber una separación. No quiere decir que usted ya no le va a hablar a aquel que no anda espiritualmente al 100%, no. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Los espirituales, dice, restaurad a los caídos. Se supone que el espiritual, cuando alguien está estancado, desanimado, no lo va a matar con su propia arma, le va a tender la mano, lo va a levantar con la ayuda de Dios, le va a dar una palabra de aliento. Los espirituales se conocen por su preparación, por su sabiduría, amén, por dejarse guiar por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Alguien que se cree espiritual y anda hablando mal de su hermano, desea mal con su prójimo, no se sujeta a Dios, a su palabra, ni a su autoridad espiritual, no es espiritual. Por más que lo diga, por más que tenga una etiqueta, una credencial, un gafet, no es espiritual. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. A su nombre. La palabra de Dios nos guía, nos aconseja y te hace ver con claridad qué cosas ya no debes hacer para que vivas una vida agradable y correcta delante de los ojos de Dios. Me preguntaba una hermanita, hablando un poco de doctrina: hermano, es que mira, aquí en la iglesia donde estamos, todavía no me han dicho si es bueno no usar pantalón y esto y lo otro. Le dije: hermana, métase con Dios, órele a Dios. Le di las citas bíblicas donde podía encontrar todo esto, donde habla acerca, hermano, de la vestimenta de la mujer. Hermano, mi sorpresa, hace poco lo veo y es una mujer de Dios, hermano, hecha y derecha y usada por el Espíritu de Dios. Esas cosas suceden
Cuando tenemos, hermanos, la disposición, cuando tenemos la sed, cuando tenemos el deseo de que Dios nos use, que quite de nosotros todo lo malo, que quite, hermanos, todo lo que, hermanos, nos está deteniendo, todo aquello que entorpece, todo aquello que mancha nuestra vida espiritual, y dejar que Dios nos pula, hermanos, nos limpie por medio de las pruebas y toda situación que se nos presente. Cuando yo estuve pasando este proceso en mi vida, en mi salud, yo le dije algo a Dios y después le pedí perdón. Yo le dije a Dios: enfermo yo no te quiero servir. Después, hermano, usted no sabe qué se siente cuando el Espíritu te redarguye y te dice: no debiste de haber dicho eso. Me llevó a la prueba de Job, me llevó, hermanos, al pasaje del apóstol Pablo, donde le dice: bástate mi gracia. Yo viendo cómo predicaba la palabra, cómo las almas venían a los pies de Cristo, cómo los enfermos eran sanados, entregaba el micrófono y nuevamente venía aquella dolencia sobre mi cuerpo. A veces no nos dejamos que Dios, hermanos, haga su obra en nosotros. Estoy aquí parado de parte de Dios y su palabra para decirte: déjate que Dios te moldee. Muchas veces hemos cantado esa alabanza del alfarero: me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Solamente lo cantamos, pero no lo deseamos de corazón. Dejémonos que Dios, hermano, nos limpie, que nos pula. Las pruebas traen propósito a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que se vea la diferencia entre el cristiano, entre el hombre espiritual y el mundano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Me doy prisa, el tiempo nos gana. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice algunas, y pone como ejemplo a nuestro Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, agrademos a Dios. Su palabra dice: sed santo como yo soy santo. Israel salió de Egipto, de lo mundano, de otras creencias religiosas, y en el monte Sinaí les dijo al pueblo: santifíquense. O sea, despóquense de todas las costumbres que traen arrastrando de Egipto. Estaba diciendo que tenía que haber una pureza en su pueblo para poder entrar en la tierra prometida que fluía leche y miel. ¿Queremos entrar en su voluntad, iglesia? Sonría, Cristo le ama. Pregúntele a su hermano que está a su lado, dígale: ¿quieres entrar en la voluntad de Dios? Tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel: santificarnos para Dios, consagrarnos para Dios, apartarnos del mundo para luego consagrarnos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sepárate de lo malo. Debe haber una separación. Apártate y conságrate para Dios. Joven, señorita, si un amigo te dice: tómate una copa, fúmate un cigarro una vez al año, no hace daño, no lo está viendo tu líder, no lo está viendo tu padre, no es tu amigo, apártate, que te puede llevar a destrucción total en tu vida. Nos apartemos de todo lo malo. Acordémonos que 3 enemigos tenemos estando en esta tierra. Número 1, el diablo. Él no descansa. Número 2, el mundo. Número 3, nuestra propia carne. Entre la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hay una lucha. La carne no quiere santificarse.
no quiere obedecer a Dios, quiere contender, quiere hacer muchas cosas, pero que el Espíritu sobresalga en nosotros, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que andemos conforme al Espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, dele ofrenda de palma. Ya estamos terminando. Santo es el nombre del Señor. Acercarnos en pureza, santidad, un corazón puro y limpio, como le hablaba el salmista David. Examíname y ve que soy puro de corazón. Pero le decía, lávame y lávame más. Le pedía limpieza. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La palabra de Dios me enseña que debe haber una separación antes que venga la santificación. La palabra de Dios me enseña que debe haber sumisión en mi vida, en mi corazón. Me enseña también que debe haber obediencia a Él. Si leo la Biblia, la palabra de Dios, ahí encuentro todas las cosas de las cuales me tengo que despojar. Incluso Él te dice cómo le vas a obedecer a Él, cómo le vas a agradar a Él. Número 4, la oración. La oración es comunión con Dios. Entre más ores, más vas a crecer. Aprenderás a pedirle, incluso a esperar en Él pacientemente, a aprender a creer en Él. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5? Me parece que es el pasaje donde estaban orando por el apóstol. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban dormidos, estaban reunidos, no estaban dormidos, ni estaban chismoseando, estaban reunidos orando. ¿Y qué dice el 16? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le abrieron. ¿Y cómo quedaron? ¿Qué cara pone el atónito? Sí. Congelado, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ser posible? Estamos orando que usted, hermano Pedro, está en la cárcel y ya Dios hizo su obra y está parado aquí detrás de la puerta. Es que Dios atiende a nuestra oración. A su nombre. El que ora, Dios le responde. El que pide, dice, se le dará. El que clama, Él le va a responder. Todo aquel que busque, Él lo hallará. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Y muestra de la oración, nuestro Señor Jesucristo. Orar sin cesar. Orar los unos por los otros. Las oraciones contestadas me ayudan a crecer y a creer más en Dios. Si usted ha tenido una experiencia que le ha clamado a Dios y Dios le ha respondido, usted sabe que para la siguiente vez que le necesite, necesita usted hacer lo mismo, clamarle a Dios. Número 5, y terminamos. 5 cosas para crecer espiritualmente. Congregarse constantemente. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Ya estamos terminando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y lo refuerza Salmo 133:1, dice:
Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cómo estaba la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al venir a la casa de Dios te llenas, hermano. Hermano, hermana que está detrás de cámaras por el vía Facebook, el Señor le sigue esperando hasta el día de hoy. No se quede, no se estanque. Va a llegar el desánimo, lo va a encontrar sin fuerzas, desprotegido. Venga mejor a la casa de Dios a adorar su nombre y a escuchar palabra de Dios. Dios te habla, te fortalece, te sana y te promete estar contigo todos los días. Su palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Si te dejas de congregar, te vas a enfriar, entrará el desánimo, serás un hombre, mujer conformista. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que deja de congregarse, deja de crecer espiritualmente y se deja de fortalecer. El constante va a crecer cada vez más, se va a edificar más. Cada vez que venga a adorar su nombre, se va a llenar de su Espíritu Santo y se va a llevar una palabra a casa en su corazón. Seamos cristianos espirituales, llenos de su presencia, llenos del conocimiento de Dios, preparados, maduros y usados para la gloria de nuestro Dios. A su nombre, puesto de pie en esta noche. Dejémonos que Dios use nuestras vidas y dejémonos que Dios nos ayude a crecer. Para esto dispongamos nuestro corazón, obedezcamos a Dios, seamos humildes a su palabra y deje que Dios te bendiga, que te use. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre glorioso, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, mi Padre celestial. A través de su palabra, Señor, usted nos enseña cuáles cosas, Señor, nos ayudan a crecer espiritualmente. Permite, Señor, ayúdanos a crecer, a subir de nivel, Señor. No permitas que seamos cristianos estancados. Seamos hombres y mujeres que avancemos, que crezcamos, que haya una diferencia, Señor, entre el hombre y la mujer cuando recientemente venimos a tus pies.